Hay dos maneras de hacerlo. Profe, yo puedo compartir pantalla porque ya tengo hecha la tabla y el gráfico Por eso, también. ya nomás hacerla, total, hasta que vengan los demás compañeros. Dale, a ver, compartí. Eso me gusta, ¿ves? Que ya tengan hecho, por lo menos nosotros le podemos orientar. Ahí pongo el trabajo, Sí, profe. ahí, bueno, Ahí me va a entrar, supongo. Ahí está. bien, ¿Se ve, profe? espera. Sí se ve. Trata de maximizarlo un poquito. Vos estás con el celular, ¿no? Con el celu, sí, desde el celu estoy. Bueno, no te hagas problema. Bueno, aquí, ¿cuántos has hecho de intervalos que yo no veo bien en esta parte? De, El primer intervalo, ¿cuánto es? de 18 a 22. De 18 a 22. Ujú. Entonces, te pregunta, ¿qué porcentaje de parturientas tienen menos de 20? Menores de 20 años. Bueno, Ujú. entonces, menores, hay una alternativa, trabajar con porque de 18 a 22, dentro del 21, no es exactamente el 22. Por eso yo les decía que no trabajen con esta tabla. Trabajen con lo que está aquí arriba, los datos no agrupados. ¿Queda claro? Y Ah, bien, profe. ¿cuántos alumnos tienen cuántas parturientas tienen menos de 20? Entonces, uno, dos, con esos datos, si dicen, si el total de parturienta es, no sé, no veo bien aquí, son 30, supongamos, hay tantas, eso equivale al 100%, el total si son menores de 20, han encontrado 18 parturientas, va a ser X el porcentaje, y ahí sacan el porcentaje, ¿me entiende? Ah, sí, sí, profe, ahí entendí. Trabajes no con la tabla, mejor les conviene trabajar con los datos no agrupados al principio, que están los datos sueltos. ¿Era claro? Bien, profe, bien. Sí, sí, sí. ¿Mm? Yo Eso quería saber eso, qué datos sí, con cuáles tenía que trabajar. que dice menores de 20, si no es medio imprevisto eso, cómo van a sacar. Bien, profe, gracias. No, de nada. ¿Hay alguna duda o otra cosa? Porque lo que sí puedo empezar a compartirles ya, y qué es lo que les ha aumentado para hacer los gráficos en el Excel. También eso también quería mostrar. Profe, buenas ¿Sí? tardes. Sí, Yo Andrea. tengo una duda Bien. con respecto a sacar... El porcentaje. no, Ay, ahora se me van a ir las palabras, justo cuando tengo que hablar. El de sacar la amplitud, Ajá, bien. que es sacar, primero había que sacar El rango. Es el el cociente. rango. Acuérdate que la amplitud es el cociente entre el numerador, que es el rango, sobre el número de intervalos. Ahí está. Es el número de intervalos, es Bien. en donde estoy yo trabada. Bueno, tienes que aplicar esa formulita. ¿Qué es el Bien. número de intervalo? Ahí está, logaritmo de n más 1. Supongamos, ¿qué significa el n? Si los datos recolectados han sido 20 datos. Si dice 20 más 1, ¿qué va a ser? Logaritmo de 21. ¿Queda claro, Andrea? Sí, eso sí lo entendí. Lo Ajá. que sí no entiendo cuando usted nos muestra el videíto, en donde usted aparece de 26, 25 más 1, 26. 26 sobre, Aprieto el logaritmo y me sale 1,40. bien, Es lo que está sobre puesto. Sobre, y ahí es donde no sé de dónde el saco logaritmo de 2. 0,30. Bueno, porque la fórmula es logaritmo de n más 1 sobre logaritmo de 2. Es una constante, logaritmo de 2. Y esto te sale 0,30. ¿Y ¿Entendés? cómo llego yo a esa conclusión? ¿Cómo lo hago? Eso ya está estandarizado. Los estadísticos han generado esa formulita. ¿Entiendes? Vos pones entonces, primero tienes que sacar el número de intervalos. Hace el que te sale 0, ¿cuánto? 30, el logaritmo de 26, ¿no? Claro, usted me pone 1,41, que sería el logaritmo de 26, Sobre sobre 0,30. 0,30. Ese 0,30 no sé de dónde salió, por eso Por le el pregunto. logaritmo de 2, hace con tu calculadora. Ajá. Logaritmo 2, ponele logaritmo 2 igual, te sale 0, eso te sale. Y siempre es constante ese valor. ¿Y qué número le pongo? Ninguno antes. No. Pero hace el cociente para sacar recién el número de intervalos, Andrés. ¿Entendés?
A ver. Tienes que poner 0,40 dividido 0,30, no sé, fíjate ahí. Siempre va a ser dividido en 0,30, no importa el número. Exactamente. Ahí está, ese es donde quería llegar. Perfecto, gracias, profe. Bueno, ya como empezamos, muy buenas tardes a todos. Vamos a compartir, miren, vamos a compartir la plataforma y quería mostrarles, les voy a mostrar esto. Bueno, les voy a mostrar esto. Fíjense, vamos aquí para ubicarnos en la plataforma. ¿Qué han visto ustedes? Conceptos básicos de estadística, la unidad 1, tabla de simple entradas y gráficos. En esto, ¿qué es lo que hice yo? En este, fíjense, algo nuevo puesto. Ustedes ya con las profes les han dicho que hagan manualmente las tablas y los gráficos manualmente. Pero fíjense en aquí, esto es lo que he puesto, cómo hacer gráficos en el Excel en tabla de simple entrada, cómo hacer el gráfico de barra simple y cómo hacer el gráfico de sectores circulares. El gráfico de sectores circulares, le saca también en forma con valores originales y valores porcentuales. Es un video, un tutorial que les sirve a ustedes. El que ya ha hecho el trabajito práctico dice, profe, yo no lo quiero presentar en forma dibujada. Si el que no quiere, y si no lo presentan así, dibujado a la barra simple. Pero no estás mal en cómo hacer los gráficos con el Excel, no en el Excel, sino con el Excel en tablas de simple entrada. Esos dos tipos de gráficos, ahí yo les pongo un tutorial, cómo van a hacer. ¿Queda claro? ¿Profe? Sí. Entonces, ¿se puede mandar con los gráficos el trabajo, con los gráficos? Sí, con los gráficos, sí, se puede mandar. Si ustedes quieren, hay dos posibilidades. Profe, yo no quiero trabajar con el Excel, los gráficos. Bueno, lo dibujan. ¿Cómo van a hacer? Sacan una foto sobre la hoja en blanco y lo adjuntamos y lo adjuntan. Word. ¿Entiendes? Bueno, lo Sí, adjuntan al Word. Esta es cuestión de ustedes. Pero hoy en el día, ¿por qué les estoy enseñando esto? Porque ustedes ya van a tener que presentar un proyecto, y un proyecto no está para presentarlo manualmente, si bien con fines didácticos las profes que han hecho han tratado de que ustedes lo diseñen al gráfico para que tengan una idea, ¿queda claro? Pero luego recurren a esto. Esto es la manera completa. Cuando quieran hacer un proyecto, presentar un proyecto, necesitan presentar un gráfico, pero en forma bien, ¿entienden? Entonces, bien presentado. Entonces, la hoja de cálculo, que es el Excel, les permite, no solamente les permite hacer gráficos, les permite tabular. No les voy a enseñar aquí ahora cómo se tabula, porque yo les he dicho que se va a tabular manualmente, pero cuando ustedes ya sean futuros próximos a recibirse como licenciados o profesores en educación para la salud, van a necesitar tabular datos que recolectan para su tesis, ¿entiende? Entonces necesitan tener una idea cómo profesora tabulo, qué gráfico. Estadísticamente van a saber ya porque van a ir a dónde, al apunte. ¿Ustedes qué van a hacer ustedes? Ustedes pasarán los años, van a llegar cuarto año, quinto. ¿Qué material tienen? Fíjense, yo siempre le pongo aquí presentación de la unidad, todo, y teoría de la unidad 2. Ustedes aquí, ¿qué van a ir armando? En la medida que avancemos, ustedes van imprimiendo todo esto, y ya van teniendo la cartilla de todo lo que van viendo de estadística, ¿entienden? Han visto la teoría de la unidad 1, ahora la teoría de la unidad 2. Por eso es muy importante, ustedes cuando ya vayan a hacer una tesis, pregúntenle a los alumnos que están próximos a recibirse, ¿a dónde recurren? A la cartilla de estadística. Porque empiezan a decir, ay, profe, me voy a acordar qué gráfico tengo que hacer y todo eso. Bueno, ahí les ponía foro de dudas. Ahí siempre, acuérdense, aquí es el foro de dudas y consultas teóricas y prácticas. Como he visto aquí, hasta ahora nadie me ha dicho nada. ¿Queda claro?
pero es importante que traten de participar, no quiere decir no se evalúa, pero cualquier duda que tengan pueden meter ahí. O sea, reitero, esta unidad que es tablas de simple entrada, ¿qué es lo nuevo que yo he puesto? Es esto, cómo hacer los gráficos. Fíjense en aquí videos para resolver el trabajo práctico número 2, esto también, intervalo. Esto es lo nuevo que he puesto, ¿se acuerdan que les prometí? Voy a hacer. Si ustedes quieren, para terminar el trabajo práctico 2, hagan con estos gráficos. Si ustedes no quieren, háganlo dibujado y nada más, no hay ningún problema. ¿Qué más le iba a pedir? Subir, dice ahí, subir. ¿Qué les parece? No sé si les hacía la propuesta. Dice aquí, subir desde el 8 de septiembre al 16. ¿Quieren que les dé más tiempo para que suban? Sí, profe, por favor. Sí, profe. 16 les voy a dar hasta el domingo 19 o lunes 20. Acuérdense que el día 21 atiendan. El día 21 es el día de ustedes feriado. No vamos a tener clase. Por eso era mi preocupación. Quería darles hoy ya la introducción de las tablas de doble entrada, un tema nuevo. Porque como el próximo martes no tenemos clase, ¿era claro? Van a ir directamente con las profes el día 23, ustedes el día 23, a hacer la tabla, los trabajos prácticos de tablas de doble entrada. ¿Queda claro? Entonces yo les voy a poner aquí, voy a anotar que les voy a modificar hasta el 20, pues, porque bueno, imposible, no van a poder hacer nada en el día 21, seguro van a tener algo. Bueno, entonces, aquí reitero, entonces les voy a dar más tiempo para que puedan subir el trabajo práctico número 2. ¿Queda claro? Bueno, si tengo tiempo, hay una alumna que me pidió que no entendía el tema. ¿Qué tiene que sentarse? El que no entiende, vaya con paciencia, vuelva a leer, a ver los videos. ¿Queda claro? No entienden, vuelvan a ver los videos. Fíjense en que son cortitos, por temas y temas que está explicando, ¿no? Así que eso no van a tener ningún problema de verlo. Un trabajo. Profe, yo aquí donde estoy trabada, donde dice la marca de clase, ahí donde estoy trabada, no sé cómo lo saca. La marca de clase, mire, ya le voy a poner. Bueno, ahora, bueno, está bien, eso ya les voy a decir cómo van a sacar la marca. Bien, bien, esas pequeñas cositas les voy a poner de teoría. Bueno, ¿qué les parece? Voy a lo que es, bueno, ubiquémonos aquí en la plataforma. Ustedes, bueno, háganme acordar que decían la marca de clase, eso voy a tratar de... Fíjense, han visto la unidad 1, conceptos básicos de estadística, la unidad 2, tablas de simple entrada y gráfico, y ahora lo que vemos, tablas de doble entrada y gráfico. ¿Queda claro? Yo saqué un Power y voy a tratar de explicar. Si bien aquí dice Escuela de Innovación, no interesa porque ya les pongo. Esto. Bueno, fíjense, vamos a ver. ¿Se acuerdan que la estadística, las etapas de la estadística descriptiva, eso es lo que tienen ustedes? La primera, recolectar datos. Segunda etapa, ordenamiento, presentación y resumen de datos. ¿Hasta dónde estamos yendo ahora? Una vez se acuerdan que decíamos nosotros, al recolectar los datos, antes de recolectar el dato debemos tener un objetivo de investigación. Pero para tener ese objetivo tengo que saber cuál va a ser mi población, elemento y variable. Una vez que recolectamos los datos, por ejemplo, la edad de ustedes inscriptos en estadística descriptiva en el año 2021. Recolecto la edad de ustedes y lo ordeno a través de ¿qué? De la tabulación. Y los presento a través de ¿qué? De las representaciones gráficas. Luego nos falta ver la próxima unidad, resumen de datos. O sea, todos esos datos que hemos hecho tablas, hemos hecho gráficos, los resumo a través de un solo valor, para luego analizar e interpretar y emitir conclusiones. Bueno, eso habíamos visto nosotros. Esperen un momentito. Están en los alumnos.
Aquí hay uno que quiere entrar. Bueno, vamos a ver aquí. Seguimos con este. ¿Qué más? Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Cómo recolecto los datos? Fíjense, esto es muy importante. ¿Y qué es una matriz de datos? Fíjense, una cosa es recolectar una variable. Por ejemplo, yo digo, yo quiero recolectar la edad de ustedes, de todo el grupo que se inscriptó en el 2021. Es una variable. Pero, por ejemplo, ahora las famosas encuestas, que yo no solamente pregunto la edad, pongo la variable sexo, hay varias variables, debo ordenar esos datos. Por eso dice, los datos tal cual se los conceptualiza desde la metodología es el valor que toma la variable. ¿Se acuerdan qué son los datos? El valor que toma la variable. Y en primer lugar, se refiere el dato a una unidad de análisis. En segundo lugar, se refiere a un conjunto de variables. Y finalmente, se refiere a valores. Cuando se hace una matriz de datos, cuando son muchas variables, ¿qué se dice? Es un conjunto de variables, que también consta en primer lugar de la unidad de análisis. Si yo digo, se recolectó información de 20 alumnos, la unidad de análisis, la primera columna va a ser cada alumno, y vamos a ordenar 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 20. Finalmente se refiere a los valores que toma la variable, por ejemplo, si yo recolecto la edad de ustedes. Modelo de matriz de datos. Fíjense, vuelvo a reiterar. Profe, ¿cómo me está dando este concepto? Esto quiere decir cuando ya tienen muchas variables y quieren procesar estadísticamente o tabular estos datos en el Excel o manualmente, y no tengo, fíjense, una variable sola, sino tengo la sexo, edad, número de nivel de instrucción, hora del hecho y número de hermanos, ¿no es cierto? Esto ya tengo que, por ejemplo, el tema son casos de suicidios ocurridos en 27 casos de suicidio ocurrido. El primer suicidio es de la unidad de análisis. Cada unidad, ¿qué es suicidio? ¿Qué ha pasado? La víctima ha sido de sexo masculino. La edad de 30 años, tiene un nivel de instrucción primaria, la hora del hecho del suicidio ocurrió a las 10 horas y tiene 5 hermanos. Entonces, fíjense, es una manera de recolectar los datos, pero tal cual han sido recolectados. No está tabulado, están recolectados. Debe quedar en cuenta que es una matriz de datos, un conjunto de variables cuya primera columna está determinada por la unidad de análisis. Si la población son 27 casos de suicidio, la unidad de análisis sería casos o cada suicidio. El suicidio número 1 se ordena de menor a mayor hasta llegar a 27. Muy bien, esperen un ratito, quiere entrar alguien ahí. Bueno, vamos otra vez. Seguimos con el Power. Bueno, seguimos. Fíjense, ese es un modelo de matriz. Aquí está la unidad de análisis y están las variables. ¿Qué es una matriz de datos? Un conjunto de variables cuya primera columna está determinada por la unidad de análisis. ¿No? Ese es otro. Tabulación y representaciones gráficas. Bueno, esto ya hemos visto, ya todo eso hemos visto en la primera, la clasificación de las tablas. ¿Por qué se dice de simple entrada? Porque interviene, según el número de variables, de simple entrada porque interviene una sola variable. Ahora, ¿qué vamos a ver? Tabla de doble entrada porque intervienen simultáneamente dos variables. ¿Queda claro? Eso tenemos que ir viendo. Entonces, vamos a ver aquí. Profe, disculpe. Entonces, ¿no podríamos decir de que cuando hay una variable no es una matriz de datos? Porque no tiene muchas variables. Claro. Ustedes lo que han hecho hasta ahora, ¿qué es lo que han hecho hasta ahora? Solamente recolectar los datos pero de una sola variable. ¿Qué es una sola variable? ¿Queda claro? Pero si yo hago una encuesta, les hago una encuesta, volvemos para atrás. Volvemos para atrás.
Me he ido bastante adelantado. Fíjense, vamos a la matriz de datos. Muy bien la definición que han dicho. ¿Ustedes qué es lo que han hecho ahora con los ejercicios? Solamente han recolectado una variable. Pero si recolectan en una encuesta, o fíjense en estos casos de suicidios, o la cantidad, hagan de cuenta que hacen la investigación de 27 alumnos sobre la variable sexo, la edad, el nivel de instrucción, bueno, hora del hecho y la cantidad de hermanos. ¿Era claro? Aquí ya están recolectando varias variables. Ya no es una variable, sino ¿cuántas? 1, 2, 3, 4 variables. Entonces, es necesario para poder tabular, o para, ya sea manualmente o con el Excel, es ordenarlas y generar la famosa matriz de datos. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Queda claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos aquí aquí hemos quedado. La clasificación de la variable en tabla de doble entrada y múltiple entrada cuando intervienen más de 2 variables. Nosotros solamente vamos a hacer tablas de doble entrada y gráficos solo con 2 variables, no múltiple entrada. ¿Queda claro? Bueno, vamos a ver, ustedes ya han visto esto. Si esto ve, por ejemplo, cuando recolectan información de una variable como es cualitativa, en este caso nominal, pero de una sola variable. ¿Ve? ¿Qué han hecho? Tal cual han sido. ¿Cómo lo ordenan? ¿A través de qué? De una tabla. Fíjense, ¿qué han hecho? Han visto la primera columna la variable y la segunda la frecuencia. Han contado qué es la frecuencia, el número de veces con que se repite los valores o cualidades de esa variable. Cuentan aquí cuántos sanos y cuentan cuántos enfermos. ¿Se acuerdan? Ese han hecho. ¿Qué gráfico hacían? Les decían, ¿cómo represento? ¿A través de qué? Se representa un sistema de ejes cartesianos. Entonces, ¿qué hacían ahí ustedes? Hacían esto. ¿Cómo represento? A través de un sistema de ejes en cartesiano. Fíjense, barras simples, acordarse, el gráfico de barras simples sirve exclusivamente para variables ordinales, porque es y el de sectores circulares sirve específicamente para variables nominales, eso tienen que saber. Bueno, después he explicado cómo se saca el porcentaje, ¿se acuerdan? Todo eso han visto. La ventaja que ven aquí ustedes, si yo retrocedo, fíjense aquí. Estos gráficos los pueden hacer ya en el Excel. ¿Queda claro? De lindos que lo ven, lo pueden ya hacer en el Excel. Esos gráficos. Bueno, ahora, tablas han visto de simple entrada y gráfico para variable cuantitativa continua. ¿Se acuerdan qué gráfico tenían que hacer? El de bastones. Pero en el Excel, atiendan, no van a poder hacer tal como este. En el Excel no hay uno que diga gráfico de bastones. Yo les sugeriría que lo dibujen al gráfico de bastón, o si no pueden hacer también el gráfico de barra simple, una barrita para cada valor discreto que toma esa variable. ¿Queda claro? Si no, dicen, ay, profe, no me gusta así como bastoncito, dibújenlo y ya está. ¿Queda claro? Cuando hagan el gráfico. Bueno, aquí me estaban preguntando, fíjense, cómo hacer una tabla de simple entrada y gráfico para una variable cuantitativa continua. Me decían, profe, fíjense, esto es lo más importante. Esta es la fórmula. ¿Cómo saco la amplitud, el cociente entre R, que es el rango, sobre el número de intervalos? Esta fórmula que ven aquí siempre va a ser constante. El logaritmo de 2 es siempre 0,30. Lo que puede variar es el numerador aquí, ¿ve? ¿Qué van a hacer? Logaritmo de 26, ponen logaritmo, supongamos 25 el valor, más 1, 26 y ponen con la calculadora igual, les va a salir 1,40. Ponen con la calculadora logaritmo de 2 igual y les va a salir 0,30. 4,70 lo aproximan a la amplitud de que sale de 5 intervalos. Bueno, aquí me pedían los alumnos alguien que, ¿cómo es la marca de clase? La marca de clase es el valor que divide a cada intervalo en 2 partes iguales. A ver, entre 70, ¿cómo puedo sacar
si yo quiero sacar, dice que el valor que divide a cada intervalo en dos partes iguales. Pueden sumar 70 más 75 dividido 2 y les da 72,5. A ver, hagan con la calculadora, alguien haga 70 más 75 dividido 2. 70 más 75, ¿cuánto les da? 107.5. Bien, dividido 2. Dividido está 70 más 75, 145. Ah, no. No, vean bien, hagan bien. 72,5. Muy bien. Hacen lo mismo con este, pero se sobreentiende que no tienen ni que estar calculando. Fíjense, si entre 70 y 75 es el intervalo, aproximadamente va a ser 72, entre 75 a 80, ¿qué va a ser? 77,5. Pero si no saben sacarlo, ustedes suman 70 en la amplitud A más la amplitud B dividido 2. La amplitud A más la amplitud B dividido 2. ¿Queda claro? Profe, ¿y la marca de clase para qué me sirve? ¿Para qué les sirve? Cuando quieren hacer el Para el famoso gráfico histograma, el polígono de frecuencia. El intervalo con sus respectivas frecuencias me sirve para hacer el histograma. ¿Queda claro? Y la marca de clase o punto medio me sirve con sus respectivas frecuencias, me sirve para hacer el polígono de frecuencia. ¿Queda claro? Fíjense, que es el histograma, trabajo con los intervalos nada más. En cambio, que es el polígono de frecuencia, trabaja con los puntos medios y sus respectivas frecuencias. ¿Queda claro? Ah, este no lo conocía. Bueno, eso, no les he puesto cómo hacer el polígono de frecuencia. Después les voy a subir en el Excel, está el polígono de frecuencia. No me olvidé de ponerles ahí. En el Excel está cómo hacer el polígono de frecuencia, si quieren. ¿Queda claro? No les he puesto cómo hacer el histograma. No, me está faltando algo. Bueno, ahí les voy a poner cómo van a hacer el histograma. Me está faltando en el Excel cómo van a hacer el polígono de frecuencia. ¿Queda claro? Eso después ya enseguida les subo cuando termine la clase. ¿Queda claro? Menos mal no me he acordado que les he puesto cómo hacer el gráfico de barras simples, sectores circulares. Está faltando el histograma y el polígono de frecuencia. ¿Queda claro? Bueno, hasta ahí han visto. Bueno, esto es lo que quiero yo llegar. Disculpe. Ajá. Por ejemplo, tabla de doble entrada y gráfico, dice. Comenzaremos diciendo, este es el tema que vamos a ver nosotros. Comenzaremos diciendo que en cada elemento de la población se observan simultáneamente dos variables. Por lo tanto, se obtiene una pareja de valores procurando conocer la relación que existe entre ellos. Bueno, por ejemplo, fíjense aquí, yo trabajo con una matriz de datos del trabajo final de una alumna de obstetricia, fíjense, y que yo trato de relacionar dos variables, porque ¿qué dice la tabla de doble entrada? Que intervienen simultáneamente dos variables, por lo tanto, voy a una matriz. Primero, genero la matriz de datos. Es una encuesta que se ha hecho a 30 adolescentes. Bueno, y se les ha preguntado, ¿qué método utiliza? Si es píldora, método natural, o utiliza un preservativo, son varones y mujeres, disculpen, son varones y mujeres a estos adolescentes, y la calidad de la atención, si ha sido buena o muy mala. Bueno, ¿cómo haría yo para empezar a tabular? Y el concepto es que dice, no cuentan cuántas veces se repite buena, cuántas veces mala, sino vamos a contar la relación o la frecuencia de cuántas veces, por ejemplo, esta persona utiliza píldora y tiene una buena calidad de atención en el centro de salud. Entonces, esta tabla yo tengo que generar, que es una tabla de doble entrada, la variable 1 y esta es la variable 2. Fíjense, yo voy a combinar la variable calidad de atención del centro de salud y el método que utilizan los adolescentes, varones o mujeres.
Yo tengo que completar esta tabla. El total de totales, fíjense en cuánto tiene que ser aquí, 30. Pero empecemos por partes, no hagan de cuenta que no está. Vamos a contar cuántas adolescentes usan el método. Vamos a empezar por aquí primero. ¿Cuántas personas utilizan píldora y tienen una calidad de atención buena? Contemos la relación píldora y buena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿A dónde pongo? Aquí escribo. ¿Cuántas veces se repite la relación píldora y calidad de píldora y bueno? Entonces, ¿a dónde vamos a completar? Aquí. Eso es lo que van a hacer ustedes con el trabajo práctico número 2. Van a contar la frecuencia de veces o las veces que se repite la relación de ese o el par de relaciones de esas variables, de esas dos variables. Lo mismo, por ejemplo, contemos aquí. ¿Cuántas veces se repite la relación píldora y mala? 1, píldora mala. 1, píldora mala. 2, 3, está píldora y la relación, aquí me dice 4. Hay algo que me he pasado aquí. Es píldora y mala. Bueno, algo que me he pasado yo aquí. Pero el total, ¿cuánto es? 4. Y así sucesivamente van contando. Pero ustedes primero tienen que armar la tablita. El total de los totales, si está bien, si ustedes suman esto, 19, más 6, más 5, ¿qué me da? 30. 2 más 20 más 8, ¿qué me da? 30. Tiene que estar bien la intersección de los totales de los totales. Una tabla de doble entrada, el total va aquí y aquí va el total. El total de los totales es el total de la población, que es igual a ¿cuánto dice? 30. ¿Se recolectaron cuántas en esa encuesta? ¿Se realizó a esos adolescentes? 30. Por eso sale 30. ¿Van entendiendo cómo es la relación? Eso van a hacer ustedes. Se les va a dar 2 datos, 2 variables, y tienen que contar las veces que se repite la relación, ese par de relaciones de esas variables. ¿Queda claro? Por ejemplo, vamos a ver método natural y bueno. Vamos a contar método natural y buena. Vamos a método natural. Esta es mala. Método natural es una. Método natural y bueno. Por eso sale 1 ahí, ¿ves? Van contando uno por uno, el total de los totales, ¿cuánto me da? 30. ¿Van entendiendo hasta ahí? ¿Alumnos? Sí, profe. Profe. Sí. Reitero otra vez. Sí. Si supongamos, yo les voy, seguro les van a dar ejercicio. Se recolectó información de una determinada, de ustedes, por ejemplo, la sacan de ustedes. Se hace una encuesta a 30 alumnos. Se les pregunta, no es este tema, se les pregunta la edad y la procedencia. Edad y procedencia. Haga una tabla de doble entrada, porque yo ya le estoy poniendo. Se les va a dar los datos así. Entonces, ¿qué van a poner? Una tabla, van a generar una tabla. La variable edad y la procedencia, ya sea ciudad capital, la banda y del interior, puede ser. Entonces, ponen ahí, de acuerdo a los datos que estén ahí. Entonces, van viendo aquí, si dice capital y edad, esto de edad, ¿no? 20 y ciudad capital. Vamos a ver. Todos los que tienen 20 y son de ciudad capital, o los que tienen 30 o menos, después vamos a armar menores de 20, menores de 30, o etcétera. ¿Queda claro? Entonces, siempre tienen que relacionar la variable 1 con la variable 2. Esa es la relación. Aquí hemos puesto calidad de atención con el tipo de método que utiliza. Son métodos anticonceptivos, ¿queda claro? Ya sea que use preservativo, el varón usa preservativo, la mujer el método natural o la píldora. Bueno.
Entonces, fíjense, cuando dice método natural, yo le he puesto la línea de amarillita y la azul, así iría así. Y así, ¿ve? Azul, método natural, mal la relación. Bueno. Entonces, tabla de doble entrada. Comenzaremos diciendo que cada elemento de la población se observan simultáneamente dos variables. Por lo tanto, se observan parejas de valores procurando conocer la relación que existe entre ellas. Por ejemplo, una muestra de 500 niños de una cierta escuela primaria se clasificó en forma cruzada respecto a su estado de nutrición y el desempeño académico. Bueno, ¿esto qué quiere decir? O sea, para llegar a esta tabla han tenido que recolectar ¿cuántos datos? 500 datos, pero contando la relación del desempeño académico y el estado nutricional, ya sea pobre o bueno. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué es lo que el ejercicio que siempre van a hacer ustedes? Esto van a hacer en el trabajo práctico número 2. Se les va a dar dos valores de las variables y van a tener que generar la tabla de doble entrada. Eso es muy importante para tener en cuenta. También se les puede dar directamente los resultados. Ahora, ¿por qué digo tabla de doble entrada? Siempre, si yo quiero combinar una variable 1 con la variable 2, debe haber una correlación o una coherencia de una variable con respecto a otra. Por ejemplo, yo puedo preguntarme, ¿el estado nutricional influye en el desempeño académico? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, de ahí también es coherente que se puede unir una variable cualitativa con otra cualitativa. Aquí en tablas de doble entrada no interesa, profe, combino la cuanti con la quali, una discreta. Aquí no interesa, pueden combinar una cuanti con una quali, una discreta con una cualitativa, una continua con una cualitativa. Ya no interesa la naturaleza de la variable, pero sí pueden combinar cualitativa con cualitativa, en este caso es cualitativa con cuantitativa. Bueno, ahora, el encabezamiento, las partes de una tabla. Está el encabezamiento, que son los títulos de la tabla, fíjense en toda esto, que es la columna matriz, que son los títulos de las filas. El encabezamiento son los títulos de las columnas. Encabezamientos son en sentido vertical. ¿Y qué son, profe, las columnas matriz? Los títulos de las filas. Esas son las partes de una tabla. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Qué más tiene una tabla? Tiene el cuerpo de la tabla. Es este el cuerpo de la tabla. El cuerpo de la tabla, que es la intersección que vendría a ser la frecuencia. ¿Cuántas veces se repite la relación entre malo, el desempeño académico malo y estado nutricional pobre? ¿Cuántas veces se repite la relación entre estado nutricional malo y entre estado nutricional bueno y desempeño académico malo? Pues este es el cuerpo, es la frecuencia de las veces que se repite dos pares de variables. Y luego, ¿qué tiene una tabla de doble entrada? Tiene los famosos, se llaman totales marginales. Este total, ¿cómo se forma? Con la suma de estos, 105 más 15, 80 más 300, 380, y la suma que me da 500. Y en forma vertical, ¿cómo se forma este total marginal que es amarillo? La suma de 105 más 80, 185, 15 más 300, 315. Y este es el total de los totales. Eso ustedes se van a dar cuenta si está bien lo que han tabulado, si los datos están como hace rato, se han recolectado información de 30 personas, el total de los totales aquí tiene que dar 30. Y coincide esto con esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, bueno. profe. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? Ahí están las partes. ¿Cómo hacer el título de la tabla de doble entrada? Se coloca en la parte superior, debe expresarse en forma breve y clara el contenido. Acordarse que el título es lo mismo que las tablas de simple entrada. ¿Cómo se confecciona? Debe responder a las 4 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Reitero, ¿se acuerdan que les expliqué la anterior semana? Que pueden empezar primero con el cómo, segundo con el qué, y sale solo el dónde y el cuándo. Eso también les decía.
El qué identifica la naturaleza del fenómeno, o sea, son los elementos de la población o la muestra. El cómo hace referencia a las variables que tienen que nombrar aquí. El dónde, el lugar o área periférica, lugar geográfico de la zona cubierta de la recolección de datos, y el cuándo, el tiempo, identifica la fecha a la que corresponden los datos. Bueno. Ahí explica lo que les expliqué, qué es el cuerpo, qué son la columna matriz, qué son el encabezamiento y qué son los totales. ¿Queda claro? ¿Cómo se lee una tabla de doble entrada? Se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bueno, ¿cómo las represento? Esto es muy importante. Yo les digo aquí, aquí hay dos maneras de representar. Por un gráfico de vallas compuestas con valores originales o porcentuales y con un gráfico de vallas agrupadas. ¿Cuál es el gráfico de vallas compuestas? Fíjense, es este. En ese, atiendan, yo les voy a poner directamente, a mí me gustaría que lo hagan, no lo construyan, si quieren lo pueden construir manualmente, dibujarlo, pero ahí voy a poner el tutorial cómo se hace el gráfico de vallas compuestas con el Excel. ¿Por qué se dice el gráfico de vallas compuestas? Esto dice, profe, yo quiero construirlo manualmente, dibujarlo. En el apunte, en el PDF, está cómo lo pueden dibujar manualmente el gráfico de vallas compuestas. ¿Y en qué consiste? Miren, vamos a ver. Primero, ustedes, ¿en qué consiste? Yo tengo esta tabla y quiero generar el gráfico de vallas compuestas. En este caso, fíjense, yo voy a optar que en el eje de las abscisas va a estar la variable desempeño académico. Y en el eje de las ordenadas sigue siendo esto frecuencia. ¿Queda claro? Esto sigue siendo la frecuencia. Y, profe, ¿y dónde está la segunda frecuencia? Está en la parte en la segunda variable, fíjense, está con los colorcitos, la referencia. Está la variable estado nutricional pobre y el estado nutricional bueno. Entonces, profe, ¿cómo haría? A ver, yo quisiera dibujar esta tabla. Si dice que en el eje de las abscisas la variable es estado nutricional o desempeño académico, esperen, es desempeño académico. Yo voy a trabajar en sentido horizontal. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar una valla, ¿de qué altura? 120. Y la voy a descomponer en 105 para estado nutricional pobre y 15 para bueno. Luego voy a dibujar, fíjense, vamos a esto. Voy a hacer una valla del desempeño académico malo con una altura 120. Si sumo aquí está 120, fíjense, en 110, 120. Yo hago una vallita de altura de 120 para el desempeño académico malo. Y hago otra valla, trabajo con los totales, con una altura de ¿cuánto? De 380. Entonces voy aquí y fíjense, aquí hace 380. Bueno, volvemos aquí. A ver. Bueno. En la valla de un total de 120 para malo, tengo que descomponer con respecto a la segunda variable que es estado nutricional. 105 es pobre. Vuelvo aquí. ¿Qué hago? De aquí hasta aquí sumo 105 y se supone que el resto, que queda 15, va a ser el estado nutricional como bueno. Este es el pobre, que es el celeste, y el colorado rojo, el que resta, es el 15. Lo mismo haría, pero vamos a ver, ahí alguien quiere entrar. Lo mismo haría para esto. A ver, ya le digo. Bueno, espero. Vuelvo para aquí. Bueno. Ahí vamos bien. Hemos hecho
el gráfico. ¿Cómo represento? Fíjense, seguimos con la tabla de barras compuestas. ¿Por qué se dice gráfico de barras compuestas? Como empezaría trabajando como si fueran, con los totales, como si fueran barras simples. Y a cada una de las barras las voy descomponiendo con respecto a la segunda variable. Eso sería. Aquí tiene una altura de 120 y aquí de cuánto, una altura de 380. La descompongo con respecto a la segunda variable, pero acordarse, el eje de las ordenadas sigue siendo frecuencia. ¿Queda claro? Bueno, este es el gráfico de barras compuestas. Vamos a ver qué otro tipo de gráfico podemos hacer. Fíjense, hemos visto que otro tipo de gráfico que podemos hacer es el gráfico, hay dos tipos de gráficos. Ese es con valores originales, ¿queda claro? El otro gráfico que puedo hacer es el famoso gráfico de barras agrupadas. Fíjense, la variable sigue siendo desempeño académico. Pero, vamos a ver aquí, ¿qué pasa? Ya no trabajo con los totales, sino con el cuerpo de la tabla. Para el desempeño académico malo, yo voy a tener dos grupitos de barras, estado nutricional 105 y estado nutricional bueno 15. Vamos aquí, fíjense. Para el desempeño académico malo, yo voy a tener dos grupos de barras, pero de la variable que desempeño académico pobre y desempeño académico bueno. ¿Queda claro? Si volvemos otra vez aquí, el satisfactorio, voy a tener dos grupitos, 80 y 30. Vamos aquí. 80 va a ser ¿para qué? Para el estado nutricional pobre y 300 va a ser para el estado nutricional bueno. A ver, ¿quieren que vamos a un Excel y les diga cómo hacer, profe, esto? Si no, también podemos hacer esto. Es más fácil. Si quieren, reitero, lo pueden hacer así. Lo pueden hacer así. El gráfico de barras compuestas es con valores originales y valores porcentuales. Las profe o esto lo pueden hacer directamente en el Excel. Vamos a ver algo, vamos a ir al Excel. ¿Qué les parece? Yo les voy a hacer algo en el Excel, famoso gráfico del Excel. Vamos a ver, aquí me voy a ubicar, espera. Voy a ver si me... A ver, este no. Ahí está. Bueno, fíjense, estoy seleccionando la tabla esta y me voy a ir al Excel. Bueno, ¿qué hago aquí? Pego esa tabla. Ustedes para hacer cualquier gráfico tienen que generar la tabla. Selecciono. En una tabla, ¿qué pueden hacer? Como una tabla de doble entrada, seleccionan solamente esto, no seleccionen los totales. ¿Queda claro? Van al menú Insertar. Fíjense, ahí está el tutorial, se van a columna y dice, quieren hacer un gráfico de barras compuestas. Visualicen ahí cuál sería el de compuestas de él. Este en forma en el plano doble, tridimensional, es con volumen. ¿Cuál de este les pueden hacer en cuadrado, volumen en cuadrado, volumen en cilindro, cónico o pirámides? Vamos a este si quieren. De estos, ¿cuál elegirían el gráfico de barras compuestas? ¿Qué les parece? ¿Cuál elegirían? Este Segundo. Muy bien. Muy bien. Y les sale. Queda claro. Ahora dice, profe, yo quisiera cambiar vamos a ver, quisiera cambiar, seleccionar los datos y cambiar la columna por la fila.
le sale así, malo y bueno. Bueno, fíjense, automáticamente les va a salir esto. Pueden hacer, esto puede variar, que el variable de las hijas de las X, que dice malo y satisfactorio, sea el desempeño académico, o puede ser que el eje de las abscisas sea el estado nutricional, cualquiera. El resultado, la conclusión, van a ver ahora, voy a ver la interpretación de la tabla de doble de entrada, es lo mismo. Por supuesto, aquí tienen que poner el título, ahí les enseño en el Excel cómo hacer el título. Profe, ¿cómo pone usted estos valores? Ahí ya les voy enseñando cómo van a poner. Profe, aquí tengo que poner en el eje de las abscisas, ¿qué significa el eje de las X? Entonces, fíjense en aquí, seguimos con el gráfico. ¿Entienden? Aquí vamos a ver en datos, en esta parte, en este. Bueno, hemos ido a esto, ya es hecho. Bueno, ¿cómo van a hacer aquí el eje? También aquí. Insertar. Van a ver aquí cómo van a hacer el título o agregar. Vamos a presentación. Ahí está. El título del gráfico. Mira, pueden hacer el título, cómo hacer el título, el rótulo de los ejes. Fíjese, eje horizontal, que vaya debajo, bueno, aquí. Profe, quiero poner, ¿qué es este desempeño académico? Escribo. Bueno, me está enseñando, yo en el tutorial está todo. Desempeño académico. Profe, yo quiero hacer el título de esto. Bueno, ahí está. ¿A dónde estamos aquí? En presentación, en rótulos, acuérdense en rótulos. El vertical, que vaya escrito en título vertical, aquí ponen cantidad de qué, y ahí escribe. Profesora, yo quiero hacer el título. Hasta la leyenda es todo esto, esto es la leyenda. La leyenda. Mostrar a dónde quiere, en la parte superior, en la parte inferior, aquí que vaya la leyenda. Eso, bueno, eso está en el tutorial uno por uno. O si no, lo pueden dibujar. El que no quiere hacer esto, no lo hace. ¿Era claro? Fíjense, este es uno de los gráficos, vallas compuestas. ¿Por qué? Porque se empieza trabajando, van a hacer una valla para malo, ¿con qué? Con los totales, una altura de 120 para malo y satisfactorio, ¿cuánto? 380. Y descomponen esas, pues en 105 y 15. Para satisfactorio, esta va a ser una altura de ¿cuánto? 380, ¿sale? Ustedes ya no lo tienen que hacer, eso es la ventaja en el Excel, les hace. 80, ¿para qué? Para estado nutricional pobre y, bueno, es este. ¿Queda claro? Ahora, profe, yo quiero hacer el otro gráfico, el de compuestas. Siguen seleccionando, nunca trabajen con los totales, ya sea tabla de simple entrada o tabla de doble entrada, nunca trabajan con estos totales. Seleccionan esto, se van al menú insertar, vamos a columna. ¿Cuál sería el de agrupados dentro del tridimensional aquí? ¿Cuál elegirían? Pregunto, ¿cuáles de esos elegirían? El agrupado. ¿Alumnos? El primero. El primero. Miren, que haya salido. ¿Queda claro? Ahí está. Este es compuesto y este es agrupado. Fíjense. Es este. Ahora, profe, yo quiero cambiarle el eje. Formato, seleccionar datos. Bueno, esto no interesa, pueden hacer, el resultado va a ser lo mismo, ¿ven? Malo y satisfactorio, les sale así. ¿Queda claro? De todas maneras, está en el tutorial para que lo puedan hacer. Y si no lo dibujan, en el PDF está cómo construir, explica cómo van a hacerlo manualmente, el dibujarlo manualmente al gráfico. ¿Queda claro? ¿Cómo lo van a dibujar? ¿Queda claro? Bueno. Sí, profe. Esto cierro. Vamos a guardar. Esta es una idea de cómo hacer. Yo me atreví a hacerles. Vamos al Power. Bueno, entonces, reitero, esto es lo que me interesa. Ahora viene la interpretación. O sea, ¿cuántos gráficos pueden hacer ahí en la tabla de doble entrada? Dos tipos de gráficos. Este es de vallas
compuestas con valores originales o porcentuales. Las profes le van a enseñar a hacer también con valores porcentuales. ¿Queda claro? Y luego está el gráfico de vallas agrupadas, que está con valores originales. En el Excel no está con valores porcentuales, sino tendría que calcularlo y lo sacan. Lo pueden sacar, pero solamente está con valores originales. Vamos a la interpretación de esto. ¿Se acuerdan? Yo quería saber si el desempeño académico, esperen, ahí está llegando alguien, el desempeño académico influye en el estado nutricional. Entonces, fíjense, vamos a la interpretación. ¿Se acuerdan que voy ahí? Esperen, llegando aquí. Aquí. Bueno, fíjense, yo digo, el desempeño académico influye en el estado nutricional de los 500 niños. Vamos a la interpretación. Si el desempeño académico es malo, ¿qué observan aquí? ¿A dónde hay mayor frecuencia, mayor volumen? ¿Cómo es el estado nutricional si el desempeño académico es malo? ¿Cómo es el estado nutricional? Pobre. Y el 15, que resta, es un estado nutricional malo. Entonces, ¿qué observamos aquí? Si el desempeño académico es malo, la mayoría del estado nutricional es pobre de esos niños. Si el desempeño académico es satisfactorio, la mayoría de los niños, fíjense, aquí hay mayor volumen. ¿Cómo es el estado nutricional? ¿Cómo es? Dígame. Este color. Bueno. Bueno. ¿Eso qué significa? Bueno. Muy bien. O sea, que el estado nutricional o el desempeño académico influye en el estado nutricional de los niños. ¿Qué significa? Que si el niño tiene una nutrición pobre, es porque su desempeño académico es malo. Y si tiene un desempeño académico satisfactorio, la mayoría de los niños van a tener, porque tienen un estado nutricional bueno. Fíjense. ¿Qué les quería decir? Si ustedes en el eje de las abscisas, que es una sola variable, la cambian por estado nutricional, no varía, la conclusión siempre va a ser la misma. Eso también les iba a decir. Siempre ustedes van a sacar la conclusión que el estado nutricional influye en el desempeño académico, o a su vez, al revés, el desempeño académico influye en el estado nutricional, o el estado nutricional influye en el desempeño académico. Vamos al gráfico de vallas agrupadas. Vamos a la conclusión, porque dice emita conclusiones cuando han hecho el gráfico. Vamos. Si el desempeño académico es malo, ¿qué observan aquí? Que la mayoría que a mayor altura, ¿cómo es el estado nutricional? Pobre. Pobre. Y en el desempeño académico satisfactorio, ¿cómo es el estado nutricional? La mayoría, ¿cómo es? Bueno. ¿Van entendiendo? Sale la misma conclusión. Hagan el gráfico de vallas compuestas o vallas agrupadas. Muchas veces, a algunos les gusta hacer este gráfico de vallas agrupadas. ¿Queda claro? Bueno, ¿qué más les iba a decir? Que en este tienen que saber, ya les digo, quiero saber, ¿cómo van a construir, qué van a hacer, a tener referencia para hacer el gráfico de vallas compuestas? Trabajan con los totales, ya sea de los totales de aquí, los totales marginales, los totales de aquí, porque tienen que hacer vallas como si fueran simples con los totales. ¿Queda claro? Ese es para el gráfico de vallas compuestas. En cambio, fíjense, para el gráfico de vallas agrupadas, trabajan no con los totales, sino trabajan ¿con qué? Con el cuerpo de la tabla. Por eso, si se van aquí, vuelvo a retirar. ¿Qué valores tiene aquí? 105, 15, 80 y 300. Entonces, la escala, en la columna de la frecuencia, en el eje vertical, que es el de la frecuencia, va a tener que llegar a una altura de 300, porque están trabajando con los valores del cuerpo de la tabla.
¿Queda claro? En cambio, fíjense en aquí, el gráfico de vallas compuestas. Si trabajan con los totales, si es desempeño académico de esta variable, van a trabajar con 120 y 380. Entonces la escala aquí en el eje de las abscisas tiene que llegar a 400. ¿Van entendiendo eso? ¿Me van entendiendo, alumnos? Sí, Profe. sí, Lo que profe. si no entienden cómo se construye manualmente los gráficos, ¿qué van a hacer? Vayan al PDF y ahí les explica bien cómo van a hacer. ¿Queda claro? Y si no, yo les aconsejaría que esto lo hagan con el Excel. Directamente no van a estar haciendo, ustedes pidan, reitero, el gráfico de vallas, pueden hacer el agrupado o el gráfico de vallas compuestas, cualquiera de los dos. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, vamos a ver esto. Ya saben los títulos. También esto les iba a enseñar. También hay unos ejercicios. Hasta aquí terminaría el tema es tabla de doble entrada. ¿Queda claro? Hay otros tipos de gráficos. Y este es el que necesito verlos. Bueno. Conclusión. Dentro de la tablita de gráficos, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Han visto en tablas de simple entrada para variables cualitativas, está la de simple, la ordinal de valla simple, de sectores circulares, que es la cualitativa. ¿Qué han visto de variable cuantitativa discreta? El de bastones o valla simple, y de cuantitativa continua, ¿qué han visto? El histograma y el polígono ¿de qué? De frecuencia. Ahora, ¿qué han visto de las tablas de doble entrada? Han visto vallas compuestas y vallas agrupadas. Nos falta ver esto, pero conclusión, han visto hasta aquí. Tablas de doble entrada, vallas, nos falta otros tipos de gráficos que lo vamos a ver después. ¿Queda claro? Eso es con respecto a este Power. Bueno. Vamos a la plataforma. Miren, aquí le estoy viendo. Vamos a ver qué dice, tablas de doble entrada. Aquí le dice introducción a las tablas de doble entrada, tabla de doble entrada y gráfico. Video 1, que es esto, todo lo que les he explicado, aquí está en un videíto. Y esto es fundamental. ¿Cómo descomponer una tabla de doble entrada en dos tablas de simple entrada? Y aquí dice cómo hacer los gráficos en el Excel. De todas maneras, los voy a visualizar para que directamente ya lo tengan y hagan los gráficos, puedan leer. Esperen aquí. Mostrar. Y mostrar. Y vamos a ver. Bueno, ahí está. Fíjense, esto no he puesto a mostrar. Bueno, fíjense, aquí está tablas de doble entrada y gráfico. Aquí está explicando todo lo que yo les expliqué hace ratito y cómo descomponer una tabla de doble entrada en dos tablas de simple entrada. Cómo hacer los gráficos en el Excel en tablas de doble video, cómo construir el Excel en gráficos de vallas compuestas y cómo en gráficos agrupados. Cómo hacer el título en una tabla de doble entrada. Aquí está más específico, ¿queda claro? Y el trabajo práctico número 3. Ya les voy a mostrar. Bueno, fíjense, aquí dice, la siguiente tabla muestra un grupo de 400 pacientes quienes participaron en una encuesta de salud en la UPA número 7, en la cual se les preguntó el nivel de atención de los distintos profesionales de la salud. Ya es una tabla de doble entrada, ya está hecha la tabla. Realice el gráfico que considere el apropiado. ¿Qué tendrían que hacer ahí? El gráfico de vallas compuestas o el gráfico de vallas agrupadas.
acordarse qué tienen que hacer. Si quieren hacerlo en el Excel, seleccionan toda la tabla, le dan la orden de copiar, se van al Excel y le dicen pegar. Bueno, profe, ¿cómo van a hacer en el Excel? Selecciona todo esto, pero nunca seleccionen los totales. ¿Queda claro? Y ahí van a empezar a trabajar. Emita sus conclusiones. ¿Qué significa? Viendo los gráficos, ustedes van a emitir. Por ejemplo, pueden sacar una conclusión que la mayoría, que el profesional de la UPA que mejor atención tiene, atiende a la gente que asiste a la UPA, es el obstetra, puede ser el educador sanitario o puede ser el agente sanitario. ¿Queda claro? Dice ahí, ¿qué dice aquí? Construye a partir de la tabla proporcionada 2 tablas de simple entrada para cada una de las variables y proponga el título correspondiente. Fíjense, aquí tienen 2 variables, nivel de atención y los profesionales de la UPA, médica, clínica. ¿Qué quiere decir? Siempre, para descomponer una tabla, se trabaja con por ejemplo, esta variable con este total, se trabaja con los totales de esta variable. Ahí se hace una tabla de simple entrada. Miren. Por ejemplo, voy a escribirlo aquí, voy a copiar esto, fíjense. Este total, la variable copiar, la voy a poner aquí. Y le digo pegar. Fíjense, pongo la variable nivel de atención, trabajo con los totales y hago esto. Copiar y pegar aquí. Pegar. Bueno, fíjense. Ahí digo, esta es la tabla de simple entrada con respecto a la variable nivel de atención. Dice, ¿qué les dice ahí? Acuérdense, construye a partir, descomponga la tabla en 2 tablas de simple entrada. Esta es la tabla de simple entrada de nivel de atención. Pero ¿qué nos falta? La otra variable, profesionales de la salud. Entonces, fíjense, yo ahí haría una tablita. Ahí creo que así sería, la voy a hacer más chica. Bueno, ahí. ¿Y qué voy a poner esa tabla? Profesionales de la salud. Hay prof de salud. Y aquí, acuérdense el total, si la población objeto de estudio, que son pacientes, ¿qué pongo? Tengo que poner aquí cantidad de ¿qué? De pacientes. Cantidad de pacientes. Esto no pongamos total, aquí ponemos hola, hay interferencia ahí. Juana, tienes prendido el micrófono. Sí. Apaguen el micrófono. Bueno, ¿qué vamos a poner ahí? Médico clínico, ponemos aquí. Médico clínico. ¿Qué más pone aquí? Pediatra. A ver, alguien aquí. ¿Dónde estoy en esta, no? Bueno, ¿qué nos está faltando aquí? Pediatra, obstetra. Fíjense, aquí pongo obstetra. Voy a poner más filas, insertar. Bueno, ¿qué nos falta? Obstetra, ¿qué más nos está faltando? Educador sanitario y agente sanitario. Educador sanitario y agente sanitario. Y siempre en toda tabla, ¿qué está faltando? Siempre tiene que ir los totales. ¿Queda claro? Insertar fila debajo. Aquí, ¿qué ponemos? Siempre va el total. Cantidad de pacientes. ¿Qué ponemos aquí? Médico clínico y cantidad de pacientes. ¿Qué vamos a poner? Esto, todos estos valores.
74, aquí 74. De pediatra 81, fíjense, de pediatra 81. 81 y de obstetra 83. Educador sanitario 75. Agente sanitario 87. Y aquí el total siempre, ¿qué va a ir? 400. ¿Por qué decimos una tabla de doble entrada se puede descomponer en dos tablas de simple entrada? Una de la variable nivel de atención y la otra variable es profesionales de la salud. Fíjense, ahí han descompuesto. Siempre se descompone con los totales marginales. Esta variable se va a formar con este total. ¿Queda claro? Y esta variable, nivel de atención, se va a formar con estos totales. ¿Queda claro? De ahí que ha salido esta. ¿Me van entendiendo? Eso también para que vayan haciendo. Bueno. ¿Qué más? Bueno, aquí ya se me ha desconfigurado todo. Fíjense, el ejercicio número 2. Se da esa famosa encuesta y dice, con los datos del cuadro 1 se pide completar la tabla de personas en edad fértil que utilizan algún método y la calidad de atención en el centro de salud. ¿Qué van a hacer aquí? Ustedes van a empezar a contar lo mismo que les he enseñado hace rato en explicación en el Power. Van a empezar a contar cuántos tienen, las veces que se repite, pero la relación de ese par de variables, las veces, la frecuencia. El cuerpo de la tabla es la frecuencia, las veces que se repite ese par. El total de los totales, ¿cuánto tiene que salir? Aquí el total me tiene que dar, ¿cuánto? 30. Si está bien, me tiene que dar tanto en sentido vertical y horizontal, 30. Lo mismo aquí. ¿Cuánto me tiene que dar? Aquí está la edad que comenzaron, siempre está faltando aquí que el total. El total, ¿cuánto les tiene que dar? 30. Y aquí dice, de un trabajo de investigación se clasificó 100 madres. Bueno, ¿qué les pide? Proponga el título, represente gráficamente. ¿Qué van a hacer si quieren representar? Hagan esto. No, reitero, no seleccionen los totales porque le va a salir otra nueva tabla. ¿Queda claro? Bueno. Y eso tienen que interpretar, nada más, no hay otra cosa que puedan ver. ¿Hay alguna pregunta en hacer esto? ¿O salgo del trabajo práctico? Sí. ¿Hay alguna pregunta sobre el trabajo práctico? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ahora no, profe. Bueno, es que si tienen que sí, sentar... nada más con respecto... ¿Sí? Yo tengo una duda con respecto a lo que acaba de decir de cuando tú... No, sí, te escucho. ¿Cuál es el Excel? Con el Excel. ¿Se lo podrías repetir de nuevo? Por favor. Con el Excel. Bueno. Supongamos vamos a esta. Cuando al momento de graficar en el Excel... Graficar. Selecciona todo esto. ¿No se utiliza el total o sistema? Bien. Vamos al Excel. A esto lo voy a revisar. Fíjense. Yo he seleccionado esa tabla y la he pegado. Bueno. A ver, esto yo creo que aquí lo voy a poner. Mejor aquí. No, he vuelto a ver. Vamos al trabajo práctico. ¿Qué pongo ahí? Copiar. Y le pongo, voy al Excel. La voy a hacer ahí, pegar. Fíjense, me ha copiado la tabla, tal como está. Para hacer el gráfico, ¿qué van a tener que ustedes? Seleccionen todo esto, pero no seleccionen los totales. Es solamente hasta que este total no selecciona ni esto. Y se van al menú Insert. Y de ahí se van a columnas. Si yo quiero hacer el gráfico de vallas compuestas, ¿cuál van a elegir? Este.
que dice apilada, y la compuesta dice apilada, hacen clic. ¿Queda claro? Y le sale esto. Fíjense. Bueno, ahí ya le ha salido el gráfico de vallas compuestas. ¿Mm? Esto que es la leyenda, hacen clic aquí, se van siempre a presentación. En la leyenda, le pueden decir ustedes que vaya en la parte inferior, la leyenda. ¿Mm? Acordarse que son profesionales de la UPA, ya ha salido el eje de las X, profesionales de UPA. Aquí que tienen que poner el nombre, los títulos, ¿no? ¿Qué representa? Un gráfico vale cuando tiene que tener el título, el nombre del eje de las abscisas y el nombre del eje de las ordenadas. Por esa razón, rótulos del eje, título del eje, aquí bajo el eje. Igual pongan profesionales de la salud si quieren, pero el vertical, ¿qué le está saliendo? El vertical le van a poner que esté escrito en forma horizontal. ¿Qué van a poner? Cantidad de pacientes atendidos, cantidad de pacientes. Y esto, muy bueno, regular, ¿qué es el nivel de atención? Estos son los profesionales y esto ¿qué es el nivel de atención? Muy bueno, bueno, bueno. Bueno, si quieren ustedes ahí hacen clic, botón derecho y le dicen agregar etiqueta. Ahí les agregan, van agregando las etiquetas. Fíjense los datos que les va dando. Agregar etiqueta. Para poder interpretar, ¿queda claro eso? Agregar etiqueta. Y si quieren lo hacen más grande. Miren el lindo que han salido. Bueno, por ejemplo, viendo esto, tienen que ver ustedes el que mayor, van analizando por parte. Este es el celeste. ¿Qué significa? Estos son los profesionales y el celeste, la atención hacen muy buena. La mayoría que tiene atención muy buena, ¿qué observan aquí de los profesionales? ¿Cuál es el que tiene mayor altura, más volumen? ¿Cuál es ahí? Los obstetras, ¿que no? Y los que tienen buena atención, ¿qué profesional? También el obstetra. Bien, aparenta. Y luego le seguiría el educador sanitario, parece. El educador sanitario. ¿Mm? Bueno, si ustedes quieren, profe, lo quiero cambiar a este tipo de gráfico. A ver, cambiar, ¿dónde está aquí? Diseño, tipo de datos, presentación, etiqueta. Bueno, miren, fíjense, ahí están los diseños. También estos otros diseños de gráficos pueden hacerlo así también, que tenga título, los títulos de diseño que quieren, pero algunas veces cambiar el tipo de gráfico. Profe, quiero cambiar por uno agrupado con cilindro. Fíjense, aceptar. Les ha salido. Ese no les gusta más, el agrupado. Es más bonito. Eso es, generalmente el agrupado. Les hace así. Y ahí ustedes se van dando cuenta. Muy bueno, que vaya con la tabla, sin la tabla, etc. Bueno. Y si no, lo hacen manualmente. Queda claro. Ahora, cuando cambiamos el tipo de gráfico, fíjense en este, pueden hacerlo. ¿Qué dice ahí? Cilindro apilado con vallas compuestas o porcentuales. Si dice al 100%, fíjense. Ahí ustedes pueden, todas las vallas tienen una altura de 100, pero al ser porcentaje, van a poder ver mejor esto es porcentaje, cada valor es porcentaje, ¿queda claro? Agregar etiqueta y agregar etiqueta. Y ahí sí pueden comparar mejor, agregar etiqueta. Fíjense, el porcentaje mayor de aquí, ¿cuál es el que tiene mayor porcentaje en muy bueno? El obstetra. Y aquí, ¿cuál que tiene mayor porcentaje? También parece igual, el obstetra. Luego, ¿cuál sigue? El educador sanitario. Y luego, ¿cuál sigue? ¿Quién es? El educador sanitario y luego sigue el agente sanitario. El que tiene es el que no, muy poca porcentaje. ¿No? Van bien observando. ¿No? ¿Han entendido, chicos? ¿O no han entendido? Es un proceso. Sí, profe. Perfecto. Es un proceso.
Pero fíjense tan importante que es un... Bueno, y aquí yo les he enseñado cómo descomponer, pero en el video está bien cómo descomponer una tabla de doble entrada en dos tablas de simple. Así la tienen que hacer. ¿Queda claro? Ahí tienen que llegar. Y bueno, aquí es así. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Estos datos van a relacionarla una con otro y ¿qué van a hacer? Aquí van a rellenar con las frecuencias y el total les tiene que salir 30. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, sí, profe. Bueno, a ver. Ahora, ¿dónde estoy? Aquí. Vamos a la... Bueno, es el trabajo práctico. ¿Qué les digo aquí? Subir desde que he puesto aquí, subir desde el 15 hasta el 25 de septiembre. A lo mejor les doy más tiempo, si no. ¿Queda claro? Como el próximo martes ustedes tienen Día del Estudiante, no van a tener conmigo teoría, por eso yo quería darles hoy teoría. ¿Queda claro? ¿Qué más? Y si no, les voy a dar más tiempo. Y si no, con las profes ya les he orientado bastante. Fíjense, aquí les dice cómo, aquí les dice cómo descomponer una tabla de doble entrada, entrada en dos tablas de simple entrada. Ahí le está explicando. Está clarito todo eso. ¿Queda claro? Y háganme acordar, les voy a dar el plazo hasta el 20 que suban el trabajo práctico número 2. Hasta el 20. ¿Hay alguna Genial. duda? No, No, de mi profe. parte no. profe, ahora está claro. Clarísimo. Bueno, dejar de presentar y vamos a ver. Bueno, entonces, tenemos ya hecho esto y nada más. A ver, bueno, hasta ahora son 5. ¿Qué les iba a decir? Si bien yo sé que hay gente que está trabajando, no puede asistir, pero por lo menos asistan, traten de ver las clases en la plataforma, los videos, o asistan con las profesoras también los días jueves. ¿Por qué? Porque cuando saquen el parcial, el parcial el promedio de eso me sale 6,25, si han sido buenos alumnos, ¿qué voy a hacer yo? Directamente los vamos a promocionar si les falta centésimos. Lo máximo, le podemos aumentar un punto, lo máximo. No quiere decir que el que ha sacado 5 le va a aumentar 7. Pero es importante esto, la asistencia, que se preocupen, estudien, ¿m? Y todo esto. ¿Queda claro? Lo que sí observamos nosotros que constantemente asisten 60, 65 chicos de los 120, y me preocupa eso, porque después va a llegar el momento que tienen que estar haciendo cuando las notas de concepto va a variar todo ahí. No le podemos ayudar a un chico que no ha asistido y también tiene que tener el 70% de trabajos prácticos aprobados, ¿no? También eso. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Jorge Díaz la Sí, saluda. Jorge, te escucho. Mejor si da hasta el día 20 el trabajo ese que tenemos que presentar, porque No, sí, está bien. Ahora mismo nos yo he retiramos y ya le tenido, cambio. yo he tenido unos problemas en el trabajo, estuve recargado de servicio y Bien. bueno, el tema anterior estoy nulo, así que tengo que ver todos los videos. Claro, Tengo que no ver se todo lo que he preocupen dejado. si están nulos. ¿Qué quiero decir? Había una alumna también, Andrea, creo que me decía que no entendía, o alguien que me decía que no entendía. Vuelvan a la plataforma y vean todos los videos y el apunte, el PDF. Primero, el video yo creo que está clarito. Con paciencia, lo repiten y van a entender mejor. ¿Queda Sí, porque claro? esta clase sí la entendí, pero bueno, la anterior, bueno, estuve medio colgado, así que quedé Claro. ahí medio sin Ujú. saber, pero esta clase sí la entendí. Bueno, Así que gracias, bueno, profesora. no, Atiena, voy a tomar la asistencia de aquí, de Profe, en el todo. chat hay que poner. Ah, sí, en el chat En el pongan chat, presente. Yo ya ya pongo. empiezo a copiar. Pongan presente y yo ya empiezo a copiar y pegar. Ya empiezo a seleccionar.
Todos están ahí, ¿no? Así que voy a poner aquí. Lo que sí me llama la atención son 65 los constantes y no los demás que está pasando. Profe, muchos compañeros escribieron en el grupo de WhatsApp que estaban teniendo problemas con la conexión. Claro. Bueno, pero lo importante es que igual se sienten y vean en la plataforma. Bueno, ya aquí está. Yo creo que podemos terminar, chicos. Cualquier duda, ya nos retiramos. No el martes, sino el otro nos vemos. No este martes 21, sino el próximo, porque ustedes es feriado. Y feliz Muchas día gracias, del profe. estudiante. Hasta luego, chicos. Gracias, profe, que esté bien. Feliz día